Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta clase multimodal. Y vamos a continuar analizando lo que eran las partes del torno y los tipos, los diferentes tipos de torno. Ya voy a adelantar un poquito aquí porque habíamos visto algunas partes del torno, partes principales de un torno paralelo, partes principales del torno paralelo, partes principales, bueno, comenzamos a hacer todo ese desglose, ¿no? Pero por acá nos hizo falta ver otros tipos de torno, ¿no? Vamos a adelantar un poquito acá la guía, hasta la página donde más o menos decimos el análisis, donde quedamos. Habíamos hablado también de los trabajos de torneado, que está el cilindrado y el refrendado, ¿sí? El cilindrado es cuando se le come a la pieza y va quedando redonda, ¿no? En forma cilíndrica, y el refrendado es cuando se le come de lateral o se le arranca viruta de lateral. Y habíamos hablado también de los tipos de cuchillas de corte, lo de los cálculos de los ángulos también, algunos que están tabulados también, trabajo de torneado, redondeado, esto también lo habíamos visto ya, incluso hicimos algunos cálculos de esto, de la rosca. Hablamos también de las herramientas para tornear, los diferentes tipos. Entonces, estaba haciendo un recuento, digamos, de lo que ya más o menos habían nosotros visto. Creo que quedamos fue por acá, donde eran hablado de las herramientas para tornear, herramientas integrales de tornear, y vamos a ver algunas figuras, vamos a ver si podemos un poquito más estas imágenes. En las figuras que siguen se ilustran las principales herramientas utilizadas gracias, en el torneado. Se desea en particular la forma geométrica de las herramientas, los ángulos, el tipo de trabajo para que se utilice el movimiento de avance, se le imprimen, etcétera, que se le imprime, corrijo. Entonces aquí vamos a observar nosotros que, como número uno, las herramientas, existe tipo de herramientas rectas para devastar y sirven para tornear exteriores y para refrendar también, con ángulos de punta, pueden ser ángulos en los casos de 100 grados, de 90, de 80. Herramienta A y herramienta B, que aquí vemos en el dibujito, herramienta a la derecha y herramienta a la izquierda. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? En las herramientas de curva para devastar, como lo observamos nosotros acá, eh, van a ser herramientas que van a tener esta configuración, ¿ok? Van a estar conectadas y van a estar así, como se ven acá en la figura. En la parte A, esta va a ir así, va a devastar, va a comer como tipo orillo y esta va a comer al revés. Va a comer también, va a comer, pero de forma, está horizontal y esta va a comer de forma vertical, pero en cilindrado. Continuamos con las herramientas para tornear, herramientas integrales de tornear. Vamos a ver otro tipo de herramienta, que es herramienta recta para acabar, como se muestra acá en la figura. Vamos a tener herramientas de curva de acabar, vamos a tener herramientas anchas, herramientas de costado y acotado y acotadas. Las herramientas para tornear, en esta herramienta existen herramientas de trozar, herramientas para el levantado interior, herramientas de costado para acabar, herramientas de cajeado interior y algunas operaciones de afilado. El afilado de la herramienta de torno pueden efectuarse en húmedo y en seco. Fíjate que vamos a hacer una aclaratoria importante de las operaciones de afilado, porque estas herramientas se pueden dar de afilado húmedo y afilado seco, ¿no? Dice el afilado húmedo a mano se efectúa casi siempre en húmedo, es decir, con un chorro reducido y regular de refrigerante sin que se sumerja completamente la zona de filo en contacto con la muela. Esto también, ¿por qué no se sumerge completamente la zona de filo? Porque sin querer le podemos ocasionar o cambiar las propiedades de esa herramienta.
porque se puede producir lo que vemos nosotros en ciencia de los materiales, que es un tratamiento térmico, sin, digamos, sin ninguna mala intención. Está el afilado en seco. Si no se dispone de un chorro regular, o bien sea que se observa el proceso de la operación de afilado, se afila en seco. En este caso se evita el recalentamiento de la herramienta, trabajando con pasada ligera, usando muelas de aglutinante elástico. Entonces, la colocación de la herramienta es un punto, digamos, de severa importancia, tanto para el afilado a mano como para el efectuado a la máquina en la afiladora. Es importante establecer la posición relativa entre la herramienta y la muela. Se prefiere generalmente el afilado contra el filo. Es esto, la abreviación se indica el filo y se prosigue a lo largo del flanco del filo principal. De esta forma se atenúa el calentamiento del filo y se evita la formación de rebabas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las rebabas son negativas cuando estamos haciendo o diseñando o torneando una pieza. Porque si me queda una rebaba, eso me puede provocar asperezas y desperfecciones en la superficie que se quiere obtener. Y hay veces muchas de esas superficies son de medidas milimétricas. Entonces a veces, no, pero es que un milímetro que se rayó la superficie, eso no afecta en nada. Pero por ese milímetro puede ser que esa pieza no encaje en otra pieza, ¿no? O va a quedar con una luz, produce una luz, entonces no es deseable, ¿no? Por allí. Sobre todo también ocurre mucho cuando no es el caso de los tornos, no sé cómo le pasa, sí, rectificación, digamos, de los cilindros, del bloque de un carro, no recuerdo el proceso, sí, que tiene una broca así que les pasa, ahí tiene que ser muy perfecto, que si queda, digamos, ese rectificado no es preciso, entonces el motor va a funcionar muy mal. En el afilado de las herramientas de filo simple, se amolan todas las superficies que forman el filo. En el afilado de herramientas de perfil constante, solamente es preciso amolar la superficie de desprendimiento. Una vez efectuado el afilado con la muela, si se trata de las herramientas para trabajos de acabado. Se pasa el filo por la piedra de aceite, por una piedra de aceite. Entonces, las operaciones de afilado las podemos observar en el siguiente orden, el orden progresivo de afilado de las superficies que forman los filos principales y secundarios de la herramienta de la figura son los siguientes: superficie de desprendimiento, flanco de filo y flanco de filo secundario, como se observa. Entonces, fíjate que es importante que esa herramienta esté de manera correcta afilada porque, repito, puede crear rebaba. Aquí se ve más o menos cómo hay un esmeril acá con un disco y cómo es la manera correcta de poderlas afilar. Herramientas para tornear con insertos. Yo recuerdo que una vez el profesor Tirson, conformado los materiales de la UNED, que ya el profesor, pues, buen profesor, excelente profesor, ya no está en este plano terrenal, nos habló acerca de este tipo de herramientas, con insertos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en el filo, vamos a ver si por acá lo puedo ubicar, en el filo de la herramienta se le inserta otro material, este, con ciertas características para tener, ay, pero no me quiere salir. Aquí lo voy a señalar. Le venía diciendo que entonces en el filo de la herramienta se le insertan materiales. ¿Sí lo ven? Se le adhieren para determinar o tener determinadas ¿qué? Características en la superficie acabada. Esos son los insertos, ¿no? Entonces, hay algunos cortes de ataque de incidencia de las herramientas de metal duro para tornear. Esto es una tablita que no se ve mucho acá, pero si ustedes la acercan seguramente la van a ver, donde hay diferentes tipos de insertos. Herramientas para tornear, geometría de las herramientas de los insertos. Aquí está un poquito más claro, dice, herramientas de insertos de carburo y cerámica, cuyas geometrías se pueden apreciar a continuación.
Entonces vemos que esos insertos pueden ser de 35 grados, de 55 grados, de 60 grados, de 80 grados, de 90 grados, de 100 grados y de 360 grados, que es completamente la rueda o es circular. Esos insertos en ángulo de avance se pueden ver de esta manera o cómo actúan, ¿no? Repito, esos insertos son generalmente, se hacen para lograr precisamente hacer la curvatura, porque por lo menos usted, vamos a ver, vamos a hacer que me haga. Ya, por lo menos se puede observar, un ejemplo, que si la pieza queda acabada, vamos a ver si aquí la podemos representar. Supongamos que la pieza que yo tengo en el torno me quedó de esta manera. Ya que me cuesta un poquito dibujar aquí. Ah, caramba. Ajá, ahí más o menos me salió. Me quedó de esta manera. Me quedó así. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El inserto, como ustedes lo ven en esta imagen, lo que hace es que donde quedaron estas superficies, aquí, se, se puede obtener que esta escuadra pase a ser curva. Eso es lo que busca el inserto. ¿Por qué? Porque no se puede llegar, aparte de que, repito, a veces también se utiliza para que la superficie obtenga ciertas características, también se utiliza para poder llegar a donde no puede llegar la herramienta de por sí, ¿no? Entonces, de esa manera, pues estaríamos viendo para en su aplicación. Herramientas para tornar. Aquí seguimos con el inserto. Dice, el radio de la punta afecta el acabado de la pieza según. Y es una fórmula que dice que R es igual a 0,08 S cuadrado de la superficie entre el radio, o RA es igual a 0,321 S cuadrado sobre el radio. Dice, aquí dice, en relación solo se considera el acabado superficial obteniendo en perfectas condiciones de corte. No se consideran otros efectos como pueden ser vibración, afilado de herramienta, velocidad de corte o profundidad de corte. Dice, para el desbaste, seleccionar el radio más grande posible, mayor en 1,2 de preferencia. R grande permite grandes avances y disminuir R si hay tendencia a la vibración. Usar la fórmula para lograr acabado superficial deseado. Fíjense que aquí tenemos algo importante, dice herramientas para tornear, lo que es el portaherramientas, ojo, portaherramientas, dice los insertos se montan en un portaherramientas, oído, al que se sujetan por medio de grapas o tornillos. El estilo del portaherramientas se determina por la forma de la pieza, ojo, uno, resistencia requerida, disponibilidad en el mercado y estandarización. Aquí vemos un ejemplo al lado derecho, cómo es más o menos ese portaherramientas. También, fíjate que ahí hablan algo importante, que es el número 2, que es la resistencia requerida. Entonces aquí dice, herramientas de forma, dice, los sucesivos reafilados, perdón. Entonces, los sucesivos reafilados de las herramientas conllevan la pérdida de su perfil inicial. Es muy importante, bueno, de pronto, si alguien llega a trabajar a futuro contorno, este punto, porque la pieza a medida que se va afilando va perdiendo su forma inicial. ¿Vio? Entonces dice la pérdida de su perfil inicial, de su forma inicial. Y entonces vamos a llegar al punto donde ella no comienza a hacer su trabajo bien. Dice, este cambio no es tolerable para aquella herramienta dotada de una forma especial, que se debe ser conservada. Esto conlleva la necesidad de fabricar herramientas de perfil constante o de forma para elementos que se hacen en serie, por ejemplo, resalter, gargantas, canales, eh, convexidades, perdón, convexidades, perdón, etcétera. El mayor corto de esta herramienta se compensa con las siguientes ventajas. Posibilidad de hacer, en casos, una pieza con una sola herramienta y en una sola pasada.
facilidad de montaje sobre las máquinas, facilidad de refilado, mayor duración de las herramientas al arrancar la viruta de modo más racional. ¿Ok? Bueno, y entonces en este sentido, las herramientas de perfil constante pueden ser de barras radiales, pueden ser prismáticas o tangenciales, ¿no? Pueden ser circulares también, como se observan acá, ¿no? Pueden ser herramientas para taladrar y escarrilar el torno, como se ven acá. Porque hay herramientas que se utilizan para penetrar lo que es la pieza que se coloca en el torno. Es decir, esta parte gira y aquí está la broca y a medida que va girando es lo inverso a un taladro convencional, porque la que gira es la pieza que se quiere taladrar. Brocas helicoidales, etcétera. Eh, lo que son es que escaliradores para máquinas, como se ven acá. Ah, bueno, aquí está el ejemplo. Apareció acá la antena guía, mira, aquí la guía me ayudó, es una guía bastante buena, donde aparece, aquí lo vemos, miren, lo que le estaba explicando. Si ustedes se ponen a ver en esta imagen, el torno, ¿sí? Gira, monta la pieza que usted quiere obtener el orificio, y aquí está la pieza fija, la que va a girar en tal sentido, el eje, digamos, es esta pieza, ya va, un segundito, es esta pieza, aquí se ve, y esta es la que va a penetrar dentro de la, digamos, donde queremos hacer el orificio. De esta misma manera también se construyen roscas internas, ¿no? Porque depende de la broca que yo coloque aquí, si es biselada, si es roscada, ¿no? Entonces, ojo con eso, mucho, mucho cuidado con eso. Dice parámetros del torneado. Vamos a hablar entonces de qué es el desbaste. Consiste en eliminar la mayor cantidad de material posible, aproximándose a la dimensión final de la pieza. No es importante el acabado superficial de la pieza. Entonces aquí vamos a ver que la velocidad de corte es baja, fuerza de corte grandes, avance alto, potencia grande, profundidad de corte grande, tiempo de maquinizado bajo. ¿Por qué es importante tener que en el desbaste, por lo menos en la profundidad de corte? Fíjate que es grande, si es grande, el tiempo de maquinado es bajo. Porque si yo voy a agarrar, volviendo al ejemplo de aquí tengo que esta pieza que yo monté, el cilindro, al cual quiero realizarle un roscado, un orificio interno, yo pongo a funcionar a, a altas RPM el torno, entonces, lo que es el avance hacia adentro de la pieza, también rápido, va a llegar el momento donde la pieza, si no tiene un buen sistema de refrigeración, o se funde, o crea virus, o crea lo que se llama rebaba, o se parte. Entonces, fíjate que el maquinado debe ser extremadamente bajo. Dice, ahora, fíjese, eso es el desbaste, ¿no? El desbaste. El acabado consiste en eliminar la pequeña cantidad de material que queda luego de la operación de desbaste para obtener las dimensiones finales y el acabado superficial deseado. Eh, Ese acabado es porque ocurre, y ahí es donde entra también que esas diferentes piezas de corte. Si yo quiero un acabado superficial que tenga ciertas características, por lo menos a nivel cuando hablamos de lo que era las fresas, que se utilizan, las fresadoras que se utilizan para la rectificación de superficie. Ese acabado tiene que ser perfecto, porque si queda alguna ondulatura, cuando le monten la cámara del motor al carro, pues va a comenzar a recalentar, ¿no? Porque no va a estar completamente sellado, y va a comenzar a generar bastantes fallas. Entonces el empaque le ayuda, pero no tanto, no tanto. Entonces, bueno. Vamos a ver la velocidad de corte. Fíjate que hay un cálculo incluso para la velocidad de corte. Dice la velocidad de corte se relaciona con la velocidad de rotación del uncillo y de la pieza. Esta se define como de la siguiente manera. Velocidad igual a pi por el diámetro por n entre 1000, por el número de vueltas.
entre 1000. N es el número de vueltas, la RPM de la pieza, porque ustedes saben que acá montamos la pieza, ¿verdad? Acá, en el torno. Fíjense que si yo me pongo a ver acá, esta es la pieza, la que voy a meter en verde. Esta es la pieza. Y este es el torno y esto que estoy señalando, voy a señalar acá en rojo, es el torno que sujeta la pieza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las RPM, las RPM son las con las que gira el que sostiene la pieza, ¿verdad? En ese sentido, o en ese orden de ideas, nosotros calculamos entonces esa velocidad, muy lejos, como pi por d entre n entre 1000. El diámetro es el diámetro inicial de la pieza en milímetros. Aquí podemos ver, si podemos tener un poquito más de acercamiento, diámetro de la pieza en milímetros, velocidad preferida de la pieza en milímetros. Fíjense que cómo se utiliza de pronto esta tabla, ¿no? Que también es muy útil a nivel de ingeniería. Supongamos que el diámetro de nuestra pieza, de la pieza como tal, ¿no? Ya me agarró. Supongamos que entonces, ejemplo, el diámetro de la pieza es 200, ¿no? 200. Y aquí, yo me choco con un n igual a 1.6 y me doy cuenta que la velocidad preferida de corte es aproximadamente 15 metros sobre minuto. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a ver lo que son parámetros independientes del torneado, elección de la velocidad de corte, ¿no? Los factores que determinan la elección de la velocidad de corte son la dureza de la pieza, condiciones de la pieza, arena, óxido, desbalance, corte interrumpido, condiciones de la máquina, velocidad disponible, potencia disponible, vida satisfactoria de la herramienta, en caliente de la herramienta, ¿no? Dureza en caliente de la herramienta. Entonces son elecciones de la velocidad de corte, ¿no? Eso depende de qué depende, de la dureza de la pieza, condiciones de la pieza, condiciones de la máquina, vida satisfactoria de la herramienta, dureza en caliente de la herramienta también. ¿Sí? Aquí vemos algunos efectos de B sobre la vida de la herramienta. Aquí el avance es la velocidad a la que se desplaza la herramienta frente a la superficie maquinada de la pieza y se calcula como S' igual a S por N, donde N es milímetros sobre revolución y N es RPM. Ahora bien, los factores que afectan la elección de S, de lo que son los milímetros por sobre revolución, potencia disponible, acabado superficial, radio de la nariz de la herramienta, ¿sí? De la nariz de la herramienta, rapidez de la sujeción de la máquina. Fíjense que en los acabados superficiales, yo le venía diciendo que generalmente se hacen para obtener determinadas características que se tienen. Ojo, no lo confundamos los acabados superficiales con los tratamientos térmicos, porque la otra vez me preguntaba un estudiante, profesor, pero el acabado superficial hace el mismo efecto que un tratamiento térmico, ¿no? Porque el acabado superficial es para obtener una superficie lisa o rugosa, mientras lo que es el tratamiento térmico se utiliza para cambiar las características del metal de la pieza mecanizada final. Entonces, en este sentido, dice el acabado superficial, el radio de la punta de la blanquita y el avance son los factores, de la plaquita, perdón, y el avance son los factores
que más influye en el acabado superficial, valor medio de la rugosidad, obteniendo una operación de torneado o mandrindado. El aumento del radio de la punta o de la reducción del avance mejora el acabado superficial. Entonces aquí dice, hay en el primer lugar la línea horizontal correspondiente al valor teórico del acabado deseado. Desde el punto de intersección de esta línea con la diagonal correspondiente al avance de la operación, trace una recta hacia abajo a la escala de los radios de punta. Si esta recta cae entre los valores de radio de punta, selecciona el mayor, y si el radio de punta seleccionado no produce el acabado requerido, debe reducir el avance. Entonces, prácticamente siguiendo acá los pasos para ver cómo se ubica, vamos a ver si podemos bajar un poquito más acá eso ahí. Para ver cómo se ubica, vamos a hacer el paso a paso. Dice, desde el punto, vamos a hacer un ejemplo más allá si lo podemos hacer con línea. Desde el punto de intersección dice, halle en primer lugar la línea horizontal. Vamos a hacerlo por lo menos con este. Me choco con este, la línea horizontal. Vamos a hacerlo en rojo. Entonces vamos a suponer que me choque con este. Bueno, vamos a hacerlo aquí arriba. Ajá. Correspondiente al valor teórico de acabado. Sí, este es el valor teórico acabado. Entonces aquí nos señalan que es como, no lo veo muy bien, 1.8, algo así. Desde el punto de intersección estaría con la diagonal correspondiente. Esta es la diagonal. ¿Cuál es la diagonal? Que la vamos a señalar en verde. Esta vendría siendo mi diagonal. Y luego de ahí, con la diagonal, luego de ahí, correspondiente a la base de operación, trace una recta hacia abajo. Y vamos a ver que siempre por lo general, en este caso va a quedar entre un valor de radio de punta de 0.4 y 0.2. ¿Sí? Entonces nos dicen que entre esos dos valores yo debo de elegir el valor mayor. Vamos a elegir en este caso que el radio de punta es, perdón, este está entre 0.4 y 1.2, si no me equivoco. Y nosotros entre esos dos valores vamos a elegir el mayor valor de los dos. Dice que si con eso no funciona, si acá entre dos valores está el radio de punta, si el radio de punta seleccionado no produce el acabado requerido, debe reducir el avance. No debe reducir el avance. Entonces, bueno, ahí vemos más o menos cómo se ubica. Vamos a continuar con la profundidad de corte. Dice, en este caso, hace referencia a lo siguiente. Representa el espesor del material que se retira de la pieza. Factores que afectan la selección del material, la cantidad de material a eliminar, rigidez de la sujeción y de la máquina, potencia disponible. Fíjate que se calcula, selección de la viruta, se determina la selección de la viruta según S por A, no a milímetros cuadrados. En este caso, es la superficie por el ancho, ¿no? Perdón, S por sí, superficie por el ancho. Ese es el avance, corrijo por A, por A. Entonces, acá, influencia de la velocidad de S en A en la temperatura. Dice, incrementando la velocidad de 200 a 40 SMF aumenta la temperatura de 1400 a 1600 grados Fahrenheit. Cuando aumentamos el avance de 0.020 a 0.040 a la profundidad de corte de 0.100 a 0.200, nosotros incrementamos la temperatura en solamente 100 grados Fahrenheit. Se concluye que la velocidad es la última a considerar y debe ser ajustada solamente cuando el avance y la profundidad de corte han sido maximizados. Ojo con eso. Aquí hay otro parámetro que es muy dependiente de los tornos, que es la fuerza. Es necesaria determinarla para, número uno, seleccionar el motor necesario, el diseño de la máquina y el diseño de la herramienta. Ojo, seleccionar el motor necesario, el diseño de la máquina y el diseño de la herramienta.
Fuerza, ejemplo, para torneado. FC significa fuerza de corte. Consume el 99% de la potencia. Ojo, FI, fuerza longitudinal, consume el 40% de la fuerza de corte. Y FR, fuerza radial, es despreciable. Entonces aquí vamos a ver, en tal sentido, aquí en el dibujito vamos a observar, como se observa acá en la figura, y lo voy a señalar aquí, lo voy a recalcar, que de corte, la fuerza de corte es esta, aquí en rojo. Dice, esa consume el 99%. La fuerza longitudinal es esta, la que va así, la que va así, allá. Y la fuerza radial, que es la que parte de aquí para allá, dice que esa no consume o es despreciable. Entonces, la que más consumen es la de corte y la fuerza longitudinal, ¿no? La que corta y la fuerza que se mueve de aquí para allá. La que más consume, porque recuerda que está a medida que va cortando, también va avanzando, ¿no? En este sentido. La fuerza de corte se calcula con K/S, que es el esfuerzo específico de corte, en newton sobre milímetros, por Q, que es la sección de viruta. ¿Ok? De esa manera se calcula lo que es la fuerza de corte. Dice la fuerza, continuando con los parámetros dependientes del tornado, del torneado, la fuerza sobre la herramienta de corte dependen de, a mayor avance, mayor fuerza. Un cambio en la velocidad de corte no afecta las fuerzas. A mayor profundidad de corte, mayores fuerzas. La fuerza de corte aumenta con el tamaño de la viruta. Un fluido refrigerante reduce ligeramente la fuerza, pero aumenta considerablemente la vida de la herramienta. Fíjense que es muy importante esto acá, porque dice que un refrigerante reduce ligeramente la fuerza, pero aumenta considerablemente la vida de la herramienta. Entonces, en la mayoría, a nivel industrial, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de tornos, cuando hacen su proceso de mecanizado, tienen un refrigerante para darle o prolongarle la vida útil a la herramienta. Dice, la fuerza de corte disminuye al aumentar el ángulo de ataque. Vamos a hablar también algo ahora que es importante, que es la potencia. Tenemos la potencia N, que es la potencia en el punto de contacto, la potencia T, que es la potencia de tara, la potencia M, que es la potencia del motor, y la potencia del motor, por supuesto, del torno, y F, que es la eficiencia de la máquina entre un 60 y un 80%. Fíjate que la potencia a punto de contacto se define como la fuerza de corte por la velocidad más una fuerza I, que ya la vimos aquí arriba, que era fuerza radial por S, por la superficie S, por la superficie, perdón, más la fuerza radial por la velocidad R, radial que vale ser. Fíjese que el 99% la consume la fuerza de corte, esta que es despreciable, y por lo tanto la PM nos queda PN entre la potencia del motor, nos va a quedar que es la potencia de punto de contacto entre la eficiencia más la potencia de tara. Finalmente, la potencia del motor que demanda una operación de torneado despreciando la potencia de tara se determina con esta fórmula, donde P es igual a K sub S por A por S por P mayúscula entre paréntesis 1000 por 60 por E sub F, donde K sub S es el esfuerzo específico de corte del material, A es profundidad de corte, S es avance en milímetros sobre revolución, B velocidad de corte en metros sobre milímetros en minutos, y F es eficiencia transversal, que oscila entre un 0,6% y un 0,85%. Siguiendo este orden de ideas, tenemos que la relación entre la potencia de torque y RPM, relación entre la potencia
torque y RPM, siendo R el radio de la pieza que gira, ¿sí? N las RPM y M el torque. Recuerde que torque es lo mismo que momento, que fuerza por radio, por el seno del ángulo, y este torque cuando es mayor, el seno del ángulo es 90, porque si nosotros hagamos el seno de 90 es 1, no 0. Ya va para atrás la calculadora. El seno de 90 grados, porque a veces esa pregunta me lo hacen. El que es 0 es el coseno de 90. Coseno de 90 grados es el que es 0. Pero el seno de 90 es 1. Por eso es que cuando nosotros, el seno de 90 grados es 1. Por eso es que cuando nosotros efectuamos este tipo de cálculos para obtener el torque máximo es 90 grados. Y aquí pues trabajan con el torque máximo porque no le meten el seno, se supone que el seno es de 90 grados. Sabemos que potencia entonces igual a F por B entre 6000 por EF. Ya explicamos qué significa cada connotación. Entonces, o también reducen que la M, que es el torque, va a ser igual a 9549, 9549.3 por P por F entre N. Y el torque o el momento va a ser newton por metro. Recuerden que N son las revoluciones por minuto. Fíjense que por acá dice el tiempo efectivo de corte. El tiempo de pasado efectivo de corte se va a definir como TH, que es L entre S por N. L en milímetros, S, que es la velocidad, que es milímetros sobre las revoluciones. Perdón, S que es los milímetros sobre las revoluciones y N que son las RPM. Las partes del tiempo productivo. Fíjate que vamos a tener partes del tiempo productivo. Vamos a tener tiempo de ajuste que lo vamos a definir con una T, que es el tiempo requerido para preparar una operación. Incluye montar el herramental, el centrado, ajustado de parámetros en la máquina y las pruebas. Tiempo de trabajo o de manipulación. Se nota con una T minúscula, incluye el tiempo de carga y descarga de la pieza, arranque y paro de la máquina, medición, cambio de herramientas, necesidades personales, ¿no? Fíjate que ese tiempo de trabajo de manipulación, y cuando hablan, dice que incluye el tiempo de carga y descarga de la pieza, arranque y paro de la máquina, medición y cambio de herramientas, necesidades personales. Es porque en ese tiempo de trabajo también ocurre que el operario le dio dolor de estómago. Entonces, cuando el torno no es control numérico es que por lo menos la persona llega, se sentó en una cabina, metió los planos por lo general en Solidays. La computadora los traduce y se los pasa al torno y el torno comienza su trabajo. Él simplemente programa y hágame esta pieza. Y sin embargo, él tiene que estar ahí pendiente por cualquier cosa, previo, si es un torno control numérico, para que la pieza tenga las características deseadas, debe estar antes previamente calibrado, porque si no, entonces va a ocasionar de que la pieza quede mal terminada. Pero supongamos que en el caso el operario es un experto. Entonces ahí de pronto el tiempo de las necesidades personales no afecta el tiempo de trabajo, porque puede dejar trabajando la máquina y se va. Pero ¿qué pasa cuando es un torno de los antiguos que no ha operado? No es un torno control numérico, usted le metió los datos y él solo se trabaja. Que el operario lo hace manualmente. Entonces, él tiene que detener la máquina, ¿sí? La detiene, para por un momento, vaya a hacer su necesidad y regresa. ¿Ok? Entonces, hay que tener, eso se le llama en ingeniería tiempo de ocio necesario, ¿no? Porque está el otro tiempo de ocio que no es necesario, que no es referente a ninguna necesidad inherente al ser humano, sino que es porque de pronto se pone a hablar con otro operario, entonces pierden el tiempo, ¿no? Ok, tiempo de máquina, es el tiempo de ciclo de la máquina. Tiempos muertos, incluye descompostura, esperas, etcétera. Este tiempo muerto es cuando usted coloca la máquina
antes a punto y luego coloca la pieza a tornear, perdón, a mecanizar y posteriormente la baja. Pero también el tiempo muerto se refiere a cuando hay una descompostura de la máquina, ¿no? Este, que se daña. Hay que cambiar porque se quemó el motor, cambiar el motor, o hay un desperfecto, o de pronto el sistema de seguridad se dañó. Hay que parar la máquina necesariamente porque por lo menos en los tornos a nivel industrial han ocurrido tragedias humanas severas, ¿no? Porque hay máquinas, hay tornos que y también es imprudencia, también hay veces de los operadores y por eso han habido demandas millonarias, porque hay algunos tornos que se le daña el sistema de seguridad. El sistema de seguridad que hay algunos tornos que cuando sienten eh, que su brazo pasa por muy cerca donde está el cabezal, él se dispara porque tiene un sensor, se dispara y se para la máquina completa. Pero hay máquinas que se dañan eso o venden sencillamente esos tornos de segunda mano y entonces tienen dañados esos sensores. Y hay operarios que de pronto me agarró la chaqueta y la máquina no se detiene. Hay otra máquina parada de emergencia, porque de pronto si yo veo un compañero que lo agarró el torno, hay un botón rojo que uno llega y le da una palmada y se desactiva. Hay veces estas máquinas de segundo uso tienen dañado ese sistema. Y hay veces hay mucha imprudencia por parte de los dueños de talleres que quieren estas máquinas con estos desperfectos que son inherentes a la seguridad industrial y que a veces también, digamos, los que son los entes encargados de la seguridad a nivel industrial, creo que se llama INSACEL, que tiene referente a toda la seguridad que debe tener una empresa para que y los planes de seguridad que debe tener la empresa para que proteger, en este caso al trabajador, creo que es INSACEL, si no me equivoco, y por ahí anda, que es el que creo que rige las normas de seguridad de la empresa. Y creo que esto también es una ley que se llama la LOXIMAT, si no me equivoco. Por ahí está la cosa. Pero hay veces, pues, algunos inspectores corruptos, pues, no hacen la inspección como es. Y resulta que sé que estos tornos no tienen eso. Por eso que han ocurrido muchísimas tragedias. Algunas salen por los medios, otras no salen por los medios, con las máquinas de torno. Y todas las máquinas están en su sistema de seguridad. Entonces, que se la venden, entonces la gente, no es malo que las vendan de segunda, pero que sí tengan un chequeo eh, pertinente por expertos y que comprueben que esa máquina esté en óptimas condiciones de funcionamiento en su sistema de seguridad. Porque, un ejemplo, eso es como que yo tengo un vehículo, no, ¿qué tiene? La caja la tiene bien. No, el motor lo tiene fino, de caucho está bien. Pero resulta ser que los frenos, que es lo más importante, no tiene frenos. Entonces yo me monto en el carro, me voy en mi vehículo seguro y me tiro por esas cuestas que van hacia Puente Real. Bueno, yo soy oriundo acá de San Cristóbal, hacia Puente Real. Y entonces cuando va a aplicar los frenos, no para el carro. Imagínense lo que va a pasar. Si hay un milagro quedo vivo, y si quedo vivo quedo inválido o quedo parapléjico, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tema de la seguridad juega un papel súper importante en lo que son las empresas que están dedicadas a los procesos de manufactura. Tiempo para producir una pieza. Entonces el tiempo para producir una pieza está definido como el tiempo de ajuste entre N, que es el lote de producción, más el tiempo de trabajo de manipulación más el tiempo TN, que es el tiempo de la máquina, más el tiempo muerto. Entonces, con esta pequeña fórmula, en un ejercicio pequeño, podemos calcular lo que es el tiempo para producir una pieza. Fíjate que N son los lotes de producción, porque en los lotes de producción a veces yo pudiese tener 3 o 4 líneas de producción, y por lote. Entonces, esto va a ser, si es una sola, pues el N valdrá 1. No puedo valer menos, ¿no? Porque si no puedo colocar aquí 0 porque produciría una indeterminación matemática. ¿Ok? Bueno, muchachos, estuvo muy bonita la clase de hoy. Me pareció que, bueno, fue bastante productiva. Aquí lo que vienen son tablas, 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 de aquí para adelante.
Espero en lo posible ustedes pues hayan aprovechado esta disertación, la que ya está un poquito más larga, pero hasta la página que acaba de explicar lo que es el tiempo de producción, esta que está acá atrás, ya la vamos a volver a ubicar de abajo. Esta, hasta aquí va a llegar el examen, hasta exactamente la página 82, que es lo que es referido al tiempo de producción de una pieza. De pronto yo les pregunto de manera teórica, les coloco un ejercicio pequeño, ¿no? Les puedo decir, bueno, si el tiempo de ajuste es tanto y el tiempo de trabajo, y de pronto en el tiempo del trabajo el trabajador va 5 veces al baño y tarda tantos minutos. En ese tiempo de trabajo usted tiene que sumar ese tiempo que fue el trabajador a hacer sus necesidades. Lo pueden calcular en horas, lo pueden calcular en minutos, no hay problema, el tiempo muerto. De pronto yo le digo en ese ejercicio, la máquina se paró porque había una falla en el sistema de seguridad, se paró 2 horas y media. Es importante, sí, mantener un criterio referente a las unidades a utilizar. Si ustedes van a trabajar lo que es el tiempo para producción de la pieza en horas, todo me lo tienen que trabajar en horas. Si lo van a trabajar en minutos, todo lo deben trabajar en minutos. No es que de pronto va a calcular el tiempo de ajuste en minutos y todo el tiempo en horas y el otro en segundos. No, hay que tener un criterio uniforme de lo que es las unidades en todo esto. Bueno, mis estimados estudiantes, espero esta clase, como siempre lo digo, haya sido de su agrado. Esta noche, bueno, entre hoy, antes del fin de semana, van a tener la nota de su segunda evaluación. Como lo dije en la clase, bueno, lo vuelvo a decir en esta clase, no sé si lo dije en el proceso de manufactura. Disculpen que corrí las actividades una semana por el problema de la luz, pero ya pasaron la segunda, ¿no? Ya estamos en la tercera, en la tercera unidad, gracias a Dios. Entonces, por eso es que estoy terminando de corregir, ya terminé creo que corregir la de ustedes y se la voy a subir hoy o mañana a la plataforma. Este fin de semana paso la primera y la segunda nota a lo que es la zona del profesor, para ustedes zona del estudiante, para que la vayan teniendo allá. Bueno, que tengan toda una feliz y bendecida tarde. Nos vemos en otro próximo encuentro. Se despide para ustedes el profesor Pedro Sánchez. Hasta luego.